Bueno, nos surgieron unos inconvenientes en el curso con ustedes, es el grupo, el único grupo que pues tengo ese inconveniente. Ya le pedí al coordinador Carlos, creo que 2 sesiones adicionales para podernos poner al día. No nos vamos a correr, no se preocupen. Ya yo creo que la otra semana me estará dando 2 clases de principios de comunicación, apenas se abra el espacio o al menos una clase adicional para recuperar pues el tiempo perdido, porque pues me parece importantísimo darles a ustedes lo que corresponde en ese sentido. ¿Listo? Ya estoy haciendo la gestión. Esto, lo que pasa es que como esta semana hubo cierre del primer semestre, ustedes son un semestre extraordinario, entonces el coordinador Carlos ha estado bastante ocupado y sé que me dijo que pues esta semana no. Entonces, vamos a ver, porque la última sería que me la diera para mañana, pero ya estaré yo hablando con él y obviamente a ustedes que se les informa bueno, donde descargan eso, la programación de las clases, ¿no? Donde ahí les aparecería. No se preocupen. No tendrán nada que hacer, no tendrán actividades pendientes ni nada. Hay una parte positiva que el grupo es muy pequeño. Técnicamente son creo que ustedes dos y ahí me están subiendo 4 personas trabajo. Entonces, el grupo es bastante pequeño. ¿Listo? Jensi, Fabián, ¿me están escuchando? Sí, señor. Fabián. Sí, señor. Jensi, ya el Señor. coordinador nos te inscribió en el módulo. La cuestión es que me preocupa porque yo pasé actas del otro módulo, no sé, no me acuerdo si ojalá las hayan borrado porque si no después va a haber un cruce y bueno, ya toca con ingeniería, que se defiende ingeniería. Esto, bueno, ya el coordinador nos dará. Jensi, ¿tú necesitas, ya tienes permisos en este grupo, ya puedes subir los trabajos? Es que necesito que su merced me habilite para poder hacer eso. Sí, señora, sí lo sé. Si me Precisamente, hace favor. entonces cuando terminemos la clase me quedo entonces con Jensi y hablamos, nos ponemos de acuerdo ya después de que termine la clase para que Fabián no se esté aquí amarrado en la clase y cuadramos con Jensi. Entonces, cualquier situación que necesites, yo estoy dispuesto a colaborarte, no te preocupes. Y yo te digo por dónde. No te voy a habilitar, pero yo te digo por dónde para que tú lo subas, pero entonces te voy a pedir que seas organizada para que me facilite el trabajo a mí para calificarte todo. ¿Listo? ¿Tú lo llevas haciendo o necesitas tiempo? Bueno, eso te lo pregunto después. Bueno, ¿Listo? profe. Sí. Bueno, sí, Yo te señor. pregunto, ¿listo? Bueno. Eh, Fabián me escribió bien, como les decía yo, escríbanme las cosas que necesiten. Nosotros quedamos en taller de ejercicios de redacción 1, ¿cierto? Según tengo acá anotado, yo les expliqué el producto de taller de ejercicios de redacción 1, ¿sí? ¿O me equivoco? Tengo acá escrito en dónde íbamos y pues dejo eso precisamente para la memoria, ¿no? Profe, Entonces, yo recuerdo que solo fue lo del el video nada VLEX, más. Sí, ahí lo, quedamos. lo de VLEX, Sí, ese señor. lo hicieron, tenían que haber, si ya lo expliqué es porque ya se había abierto para que lo hicieran, ¿cierto? Sí, yo lo entregué en su momento, sí, señor. Sí, Listo, señor, yo entonces, ya lo hice. listo, listo, listo. Lo otro, el de taller de ejercicios de redacción 2, mira chicos, vamos a posponerlo, esta semana no va a haber trabajo, no se preocupen, vamos a aterrizar porque es que creo que, y considero, y sé que soy estudiante también, considero que llegamos de 2 semanas sin encontrarnos con el profesor para que, ¡pau! Ahora, esas 2 semanas ya pasamos a la unidad de redacción y yo estaba en comprensión de lectura. Entonces ahora nos vamos a poner a escribir fuertemente y sí, necesito primero enseñarles a ustedes sobre todo cómo utilizar la inteligencia artificial, porque pues la estoy metiendo en mis cursos y a mí no me ofende la utilización de la inteligencia artificial, pero necesito abrir un espacio en mis clases y lo estoy abriendo para decirles, mira, si la van a usar, úsanla de esta manera, de esta otra manera, y bueno, hacemos unos ejercicios en clase para que ustedes afiancen hacia dónde yo les apunto, para que luego sí me hagan el ejercicio de redacción 2 y me hagan el ensayo. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy voy a explicarles grosso modo,
qué es una tesis y yo quiero dejar como una actividad extracurricular, no va a llevar nota, pero es un adelanto para el ensayo, de que vayan, dejarles a ustedes el tema y que vayan pensando cómo hacer una tesis, que es lo que les voy a explicar hoy. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia. Y quiero, como decía, explicarles precisamente el tema para el día de hoy. Estamos esperando a que carguen las diapositivas. Ok, chicos. Bien, comenzamos entonces. Yo les hablaba la última clase, el 12 de junio, que por favor tuviéramos en cuenta que los dos tipos de texto que ustedes más abordan son expositivo y texto argumentativo. Me voy a centrar en este porque, bueno, si bien a ustedes las otras asignaturas les dan mucho el texto expositivo, aquí en comunicación yo quiero abordar el argumentativo, que hace parte también de ese proceso de opinar, de, sí, argumentar como tal. Les decíamos entonces, o yo les decía a ustedes en la clase pasada, que el texto argumentativo se va a basar mucho en demostrar o ir en contra, refutar una tesis. ¿Y qué era una tesis? Les decía yo, una tesis es una afirmación que necesita ser demostrada. Entonces yo digo, por ejemplo, las mujeres colombianas son más machistas que los hombres. Eso es una afirmación, eso es una tesis. Es una tesis que va a causar cierta incomodidad en muchas personas que la escuchen, y es que es lo bonito de las tesis, que causen esa incomodidad. Eh, si yo digo el tabaco es nocivo para la salud, hoy, es una tesis muy obvia. Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, la tesis traten de que sean tesis incómodas, tesis que no estemos acostumbrados a escuchar. ¿Sí? Esas tesis son las más interesantes. Y ya les dije, es una afirmación. Yo puedo decir, por ejemplo, qué pena este ejemplo, tu pareja te es infiel, eso es una tesis, pero yo tengo que demostrar, ¿no? Acuérdese que mientras yo no demuestre, la tesis se cae de su propio peso. O sea, hasta que yo no demuestre con videos, con audios, con fotografías, todo lo que esa situación está generando, mi tesis no está demostrada. Es una simple opinión, un simple pensamiento hasta ese momento, que era lo que yo les decía. ¿Y qué busco yo con esa tesis? Pues convencer de mi postura al lector. O sea, le quiero aliar a mi bando prácticamente, y eso lo hacemos constantemente cuando vas a vender un producto, cuando quieres defender una idea de tesis de grado, por ejemplo, tienes que decirle al jurado que vas a sustentar esta tesis, que vas a demostrar que perdón, que X tesis es válida y que se va a lograr a partir del estudio de investigación. Generalmente es eso, ¿no? Esa postura que usted generalmente tiene y es lo que vamos a entrar a ver. Y bueno, esa postura, ¿dónde va inmersa? Va inmersa en toda la estructura del texto argumentativo, que no se les tiene que olvidar, que es introducción, tesis, que es lo que quiero abarcar el día de hoy, y desarrollo, que son los argumentos, y que pues les quiero mostrar, quiero ayudarles a hacer como dos tipos, yo creo que uno o dos tipos de argumento en este caso, uno o dos, que es el de autoridad y el argumento de hecho. De verdad, es un muy corto tiempo, un semestre es muy corto tiempo para trabajar todos los tipos de argumento porque los argumentos vienen de la mano de las falacias. Entonces tenemos también esos falsos argumentos que intentan pasar por buenos. Esos son como los lobos vestidos de oveja. Alison llegó. Los lobos vestidos de oveja. Entonces son esos argumentos que uno dice, wow, Esta terapia no vas a tener agarre. esto Eso está sí. como bueno. Que Alison llegó con el audio abierto ya. Esto está como bueno, ¿sí? Pero cuando usted lee muy bien, dice, no, esto es falso. Sí, entonces el argumento va acompañado de en ocasiones falacias, y cuando la gente sabe argumentar, muchas veces utiliza falacias precisamente para engañar, falsos argumentos. Aquí nos quedaríamos todo un semestre, ¿no?
La universidad sí vimos ensayo en un semestre y eso decía la profesora, un semestre es corto, usted se puede profundizar en su carrera con esto. Y sí, tiene toda la razón. Pero en la carrera de derecho, ustedes van a ver argumentos porque es con lo que un abogado defiende su tesis, ¿no? Y ahí sí, hasta el coordinador Carlos en ocasiones, en ciertas situaciones, ha presentado en tan solo una conferencia, habló de los argumentos de autoría y de la falacia de autoridad. Hay diferentes falacias y es encantador, créame que es encantador. Digo encantador porque uno queda boquiabierto del tipo de falacias que existen. Por ejemplo, la que se me viene ahorita en la cabeza acá, qué pena, la ad hominem. Mira, tú estás discutiendo y la persona se mete contigo como persona, más no con tu idea, más no con tu idea. Te voy a dar un ejemplo impresionante y eso se lo han usado contra usted también. Escucha. Tú eres una persona fumadora. Constantemente, pues te fumas uno o dos cigarrillos. ¿Listo? Entonces están, digamos que en casa y hay un sobrino y entonces dice, oye, cuidado con el cigarrillo porque el cigarrillo es nocivo para la salud, da cáncer. Y el sobrino, el tío o cualquier otra persona te va a responder, pero usted qué me viene a mí a decir si usted también fuma? Usted no tiene ninguna autoridad moral. Eso es una falacia ad hominem. ¿Y por qué es falacia? Porque te atacó a ti como persona, atacó tu moralidad, mas no atacó tu idea. Claro que tú fumas, claro que también te estás llenando de cáncer. No sé si tengas o no tengas autoridad moral, pero no era la discusión ahí. ¿Cuál era la discusión ahí? Que lo que tú estabas diciendo era mentira. Y simplemente tú la puedes derrotar diciendo, por supuesto que yo fumo y por supuesto que no tengo autoridad moral, pero lo que dije es cierto, no es falso. Y me atacaste a mí como persona, pero sabes que te va a dar eso. Ay, pero a ti también, solo te lo estoy diciendo. Así que no me tomes como mentiroso, porque no soy ningún mentiroso. Estoy diciendo la verdad. Y deja de decir falacias. Es como cuando tú vas a decirle, por ejemplo, a una persona, oye, la adopción de parejas del mismo sexo debería hacerse. Pero es que usted tiende a ser como rarito. Falacia ad hominem. Oye, las personas que profesan una religión no deberían hacer bulla en un parque. Pero es que usted como es ateo, todas esas situaciones en las que se va hacia la persona es una falacia. Y nosotros también las usamos, ¿no? A veces las usamos. Ah, pero es que usted tiende a hacer esto, pero es que usted tiende a hacer esto, pero es que por eso es que lo pi. No, debemos evaluar qué es lo que dice la otra persona para decirle falso o verdadero. Y eso es lo que sucede generalmente, ¿no? Y pues en campañas políticas, uy, ejemplos hay por montón de una sola falacia. Imagínate, hay un resto de falacias. ¿M? Un resto. La publicidad a veces utiliza falacias. ¿M? Cuando te dice, por ejemplo, es que si no es esta, es esta". Te da la falsa opción de dos caminos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en política. Ya voy pasando porque vamos a entrar a la tesis. En política siempre es que si usted no es de aquí, es de aquí. No, no me encasille. Es que Colombia, si no hace esto, debe hacer esto. Y uno, no hay dos opciones, hay 20.000 opciones, pero tú solo me planteas dos. Bueno, dentro de todo lo que es esto, vamos a trabajar qué es una tesis, ¿no? Vamos a trabajar una tesis, tranquilos que no los voy a demorar el día de hoy, no porque haya, sí, empezado la clase un poco tiempo después, o vamos a quedar acá. Vamos a mirar, entonces la tesis es esa perspectiva del autor, es esa idea que yo necesito para defenderla, porque necesito defenderla, claro está. Entonces, necesito mostrar mi posición. Así que cualquier idea que muestre mi posición no es una tesis. ¿Listo? Pero sí es necesario mostrarla. Por ejemplo, tú puedes decir, estoy a favor de mi país, estoy a favor de los niños, estoy a favor de los animales. Ahí se está mostrando una posición. Pero ojo, no es una tesis. Eso no es una tesis. ¿Por qué no es una tesis? Hombre, porque la tesis necesita ser concreta, concreta. Entonces,
por ejemplo, yo voy a tomar esta que tengo acá en el ejemplo de la diapositiva, el hombre es violento. Y mire todas las preguntas que yo le puedo hacer a esa tesis. Y esas, cada vez que yo a su tesis le hago más y más preguntas, más vacía está. Entonces no podemos tomarla como una idea para ser demostrada porque estamos haciendo muchas preguntas y están siendo vacías esas tesis, ambiguas, en términos ya más técnicos, ambiguos. ¿Qué es una tesis ambigua? Que tiene múltiples interpretaciones, muchos caminos por qué elegir y tú no me estás diciendo por dónde te vas. Ahorita te voy a dar más concreto el ejemplo. Por ejemplo, yo le puedo decir, el hombre es violento. Esa es mi tesis, profe. Mi posición, sí, que el hombre nace violento. ¿Sí? Muy contraria a la de Juan Jacobo Rousseau, si alguno ha leído a Rousseau. Yo le puedo decir, ¿qué significa el hombre? ¡Pum! De una vez, pregunta por definición. ¿Cómo así hombre? ¿Se refiere a el hombre por completo como género, como especie, perdón, como especie, al Homo sapiens? ¿O se refiere a todos los varones? ¿O se refiere a un hombre? ¿Sí? Y todas esas preguntas están ahí, ¿no? Si yo digo estoy a favor de los niños, ¿de todos? ¿Hasta qué punto estás a favor? O sea, cada vez que yo le hago una pregunta a su tesis es más vacía. ¿Y qué nos ayuda la tesis? ¿Qué nos ayuda esta idea? Nos ayuda a delimitar el trabajo. Porque cada vez que yo le hago preguntas, yo estoy dejando vacíos y su tesis se debilita. Así que necesito ser preciso. Y acá es un juego mental que qué días veía por ahí un psicólogo, pues un psicólogo TikToker, la verdad, no le tengo mucha fe, discúlpeme que le diga, yo con todo respeto a este personaje que yo sé que para crear contenido decente y serio se necesita pues leer, estudiar y preparar un video hasta por semanas, cuando son serios los TikTokers, un real de Facebook, pero este chico hablaba y es que hay algo que me choca a mí, lo digo desde la manera personal, ¿no? Eso es el coach, cuando me dicen coach y eso es superación, entonces, pero sí da unos aportes buenísimos y es que nuestro cerebro, y esto sí ya lo leí en otro texto, y es que nuestro cerebro, ah, cuando se decide a ser precisos, no le gusta, le gustan las generalidades y eso lo vamos a ver. Miren, chicos. Les voy a mostrar acá en la siguiente diapositiva. Nuestro cerebro se va más por este lado porque es más fácil y no lo obliga a pensar. Estoy a favor del aborto. Eso es una generalidad, no es una tesis. ¿Qué puedo yo decir? Ah, listo, no. Tengo que pensar. Primero, estoy a favor de la despenalización del aborto en estos casos concretos. Y por favor, ¿en qué casos especiales? No, profe, en todos los casos. Ojo, 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 ojo. ¿Tú me estás hablando de todos los casos? ¿Tú vas a tratar todos los casos en su texto? No, profe, porque no me alcanza el tiempo. Entonces, por favor, sea concreto. ¿Qué casos va a trabajar para que su tesis sea puntual? ¿Sí ven? Entonces, cuando mi tesis es puntual, cuando mi tesis es precisa, yo acorto trabajo. Yo no puedo trabajar, por ejemplo, miren esta segunda parte. Vamos, se debe legalizar la droga. No importa su posición, ahí está mostrando la posición. Pero ¿de qué droga? Ojo, de la dosis personal, ¿no? ¿Y de qué droga? ¿Y en qué circunstancias, por favor? ¿Sí? ¿Hay restricciones? ¿No hay restricciones? Entonces, cuando yo hablo exactamente de qué casos concretos en las que estoy a favor del aborto o de qué drogas cuando estoy a favor de la legalización o en contra, pero cuando yo lo hago es mucho más puntual y mucho más preciso. Por ejemplo, la eutanasia. Es que se debe legalizar la eutanasia en enfermos terminales que no estén, discúlpeme aquí la N, siempre trato de corregirla, pero no, en fase degenerativa. ¿Listo? Más que legalizar la eutanasia, estamos hablando ya de enfermos terminales. Mire, hubo un texto que me llamó, todavía lo recuerdo, y me trabajó sobre el derecho a la vida. Estaba a favor de la eutanasia, ¿sí?
Y dentro de ese a favor de la eutanasia me habló de la eutanasia para niños. Y ella decía que jurídicamente era viable que a un niño se le aplicara la eutanasia. Ah, genial, esa tesis estuvo genial porque si no hay nada más vulnerable para nosotros los grandes es ver, es quitarle la vida de manera consciente a un niño. Entonces, tener muy en cuenta, por ejemplo, estas situaciones, esa tesis genera incomodidad, ¿no? Porque es un niño como tal. Entonces, ahí apelamos un poquito a la emoción, pero ella me lo demostró con, con ¿qué? Con sentencias sí también, pero con argumentos, eso, no solo jurídicos, sino también médicos. Y el texto fue muy bonito. Entonces, sí, más que decir que estoy a favor de la eutanasia, es escoger un tema que cause conmoción, incomodidad cuando se dice. Y esos son, ojo, hay gente que causa incomodidad por barrabasadas, pero cuando son de ese poner el dedo en la llaga, de ponerlo ahí, de que nos tenemos que sentar a hablar, ¿sí? Ahí ya cambia el asunto. Mira, ¿qué días estaba viendo? Te explico la situación de poner el dedo en la llaga. ¿Qué días estaba viendo las noticias? Ah, el lunes. Oh, sorpresa que la misma periodista que lleva 5 años de pregrado, 2 de posgrado y quizás otros dos posgrados que habrá hecho en otra X universidad en plena televisión, un canal nacional, dice, crucemos los dedos para que no llueva más. O sea, ¿qué? De hecho, yo estaba con mi hermano y dijo, ¿qué? Es que no es de cruzar los dedos aquí. Entonces hacemos un ritual espiritual para que no llueva cuando ya sabemos que la ciencia ha demostrado que con rituales no detenemos la lluvia. Yo, wow, mujer, tienes toda la razón. Y a nivel nacional apelando como a esa espiritualidad cuando la lluvia no se apela a una espiritualidad. Y muy respetable para las personas que tienen espiritualidad, pero yo creo que es un noticiero serio. O sea, si sigue lloviendo, van a haber consecuencias de un abandono del Estado, de un abandono del gobierno local, de un abandono del gobierno departamental, que no ha hecho las medidas necesarias para que esas personas, cuando llueva, se les inunde, ¿cierto? O sea, eso es lógico. Pero entonces le metemos espiritualidad, ¿no? Pongámosle la olla grande y echémosle los polvitos mágicos para que no, no, el dedo en la llaga, ¿cuál era? Entonces tenemos que hacer un llamado al gobierno nacional o al gobierno municipal o al gobierno departamental para que por favor estas situaciones no se vuelvan a presentar, para que intervenga con ingeniería en esas situaciones y no hayan derrumbes, no hayan inundaciones, ¿sí o no? O se reubiquen. Es un abandono estatal. Obvio, no es de este gobierno, son de muchos gobiernos anteriores, es lógico. Pero por no poner el dedo en la llaga, que es lo que se hace normalmente los seres humanos, apelamos a eso es una mentalidad, ¿cómo le digo? Mágica. No, la espiritualidad es muy importante para muchas personas, pero en situaciones donde no cabe la magia, porque perdón, la espiritualidad, no haya cabida en esa situación cuando se resuelve con ingeniería, ¿no? Entonces, es eso, no dejar esos vacíos, sino ser concreto hacia dónde voy a apuntarle yo. ¿Listo? Dos cositas que yo cuando hablo de esto les sugiero. Y es, traten de no lanzar la tesis a futuro, porfa. El metro estaría listo, ¿sí? Si en Colombia se hiciera esto, habría, no, 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 no. O X persona estaría detrás de los ataques, no, no, no. Hacia el futuro, no. Eso se llama un tiempo condicional en el verbo, ¿no? Se estaría, que generalmente es hacia futuro. Y sabemos que el futuro, por definición, primero, no existe. Filosóficamente, el futuro no existe. El futuro es una estructura mental que los seres humanos hemos creado para organización del tiempo y nos ayuda. Claro, es un inventote grande, yo, pero no existe. Existe es el presente, el presente. Es más, técnicamente el pasado.
también no lo inventamos. Acuérdese que la memoria, no hay nada más traicionero que la memoria, ¿sí? Y la memoria cambia muchas cosas, que hemos tratado como de encapsularla en las fotografías, en los videos, pero son solo pedacitos pequeños. Tampoco les sugiero que la tesis sea demasiado obvia, chicos. ¿Listo? Como le decía yo, el tabaco es nocivo para la salud. No, ojalá que la tesis pueda ser una tesis que cause incomodidad. Ponga el dedo en la llaga. Póngalo, debatamos sobre esta situación. O sea, a mí me hubiera gustado que el noticiero mostrara el abandono estatal, no que me mande a cruzar los dedos. O sea, póngala del dedo en la llaga, no me diga. Trate de que su tesis incomode, pero incomode desde la racionalidad, ¿no? No hacer como el adolescente que vota, ay, yo soy así, es mi personalidad, no, ese es su capricho, papá, su capricho. Y yo con caprichos no puedo lidiar, yo necesito lidiar es con la razón, muéstrame los argumentos. Y entonces ahí es donde uno se diferencia de ese capricho, los argumentos. Pero si yo digo el tabaco no sirve para la salud, si no cuidamos el medio ambiente, la raza humana puede ir a la extinción. Son cosas que son muy dadas, ¿no? Son muy obvias. Ojo, yo puedo hablar del medio ambiente, el tema no está mal es formulada la tesis, muy obvia. Y eso también pues yo se los ayudo a finiquitar. ¿Listo? Miremos unas tesis que tengo yo aquí y... no, no las tengo acá, me amo. Hmm. Miremos primero, no, miremos las tesis. Quiero mirar las tesis, chicos, y voy a buscarlas para que lo hagamos. Hola, Alison. ¿Sí me estás escuchando, señorita? Alison, por favor, si me escuchas, me envías una señal. Me hace sentir jugando a esas tablitas que antes se jugaba y que nos prohibían. Ay, no, me fui lejos. No, yo tengo unas tesis acá que quiero mostrarles. Denme un segundo, que las anoté fue en el otro lado. En un segundo ya se las comparto. Alison, ¿podemos escuchar tu voz? Mm. Es que ¿sabe por qué lo digo? Porque Alison siempre se me conecta y nunca habla. Entonces, sí, voy a entender de pronto que tiene problemas o... me está contestando por chat y yo. Alison, ¿no has arreglado el micrófono desde la vez que nos presentamos o no puedes hablar? Estás en tu trabajo. Ya, 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 ya. Aquí. Listo, chicos. Tenemos la primera. Lo que pasa es que este audífono que tengo no le sirve el audio. Ay, Alison, nos tendremos que escribir toda la clase y su voz será un misterio. Ok, listo, vale. Deberías tratarte de conseguir un micrófono para escucharte la voz. Tranquila, no te preocupes. Muchachos, miren esta tesis y ahora sí los quiero participativos acá. Ay, sí, porfa. Sí. Sí, es que el grupo como es tan pequeño, me gusta escucharlos a todos. Chicos, ¿qué opinan de esta tesis? ¿La pena de muerte es mala para la sociedad? Critiquémosla. Yo sé que les acabé de hablar mucho, pero ahora yo quiero que ustedes traten de recordar lo que les dije en estos 15 minutos que me quedan. ¿A usted le parecen que está bien? ¿La dejamos pasar? ¿Está bien, profe? ¿Pasa para un ensayo? ¿O les hace ruido algo? Los y las escucho. Profe, la pena de muerte, digamos que no ataca realmente la, la esencia del crimen, porque pues realmente el hecho de que muchas veces hayan mayores feminicidios, mayores homicidios y que se Ujú. castiguen con penas más severas,
no, no es garantía, no es garantía de que la pena de muerte sea una solución a esa situación. De hecho, ayer hablábamos eso con el profesor de penal general. Él mencionaba que realmente lo que se debe enfocar más que todo es el asunto de tomar medidas preventivas, debemos ser una sociedad y también todas las autoridades deben ser más enfocadas hacia la parte preventiva. Ajá, La muerte no puede ser completamente una el solución castigo. para los delitos, para castigar los delitos, porque pues sin el ánimo de bueno, hay una parte de humanización del culpable o del imputado, y es que eh, pues estaría atacando, afectando su derecho a la vida, por decirlo así, o un derecho fundamental, pese a que Entiendo. es culpable. Sí, 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 sí. Entonces, Ahora hay que mirar eso, ¿no? La culpabilidad, ¿no? Los procesos judiciales pueden tener fallas y mandando nosotros a quitarle la vida a alguien que es inocente, ¿no? Es también claro. Pero entonces yo no quiero que me hable de tu postura, esto, en este caso, Fabián, yo quiero es que miremos si esta tesis serviría para escribir o no, o le falta algo. Porque las posturas, aquí hay una posición, ¿sí? Ya sabemos la posición de la persona que escribió esta tesis y pues está en contra, en este caso. Y tú pues trataste de dar como esa postura, te aliaste y trataste de dar como las explicaciones. Ahora, yo quiero que cambiemos la mirada hacia esta tesis, ¿sí sirve para escribir o hace falta algo? ¿Cómo les parece la redacción de la tesis como tal? ¿Pasa o no? ¿Le ponemos un chulito o le ponemos X? ¿Mm? la pena de muerte sí, sí puede ser mala para la sociedad, por la sencilla razón Pero que tú la pasarías entonces, Fabián, tú dirías sí, pasa la tesis. sí es mala para la sociedad. Defíname malo, Fabián. Pues malo, para mí malo es porque estamos creando una cultura No, en la defíname la sociedad palabra mala para ti en este caso. ¿Qué es algo malo? que es nocivo, que es perjudicial, que Perjudicial, que vulnera un derecho fundamental. un derecho fundamental. O sea, ¿tú consideras, por ejemplo, que la violencia vulnera un derecho fundamental? Sí, claro, derecho a la vida. Ajá. ¿Te parece que en casos, situaciones como por ejemplo nuestras gestas de libertad como Simón Bolívar, Santander, vulneraron el derecho a la vida de los españoles? Pudieron haber existido, Yo sé que es histórico, pero yo sí, quiero llegar a un punto, ¿no? pues pudieron haber existido otros medios, otras vías, otros canales, pues ¿Consideras que obviamente pudo haber sido un diálogo entre España y los criollos americanos? unos canales más diplomáticos, unas vías Sí, más diplomáticas. ¿seguro? Si, por ejemplo, alguien llega a tu casa y se te mete un ladrón, tú tienes a tu hijo, supongamos que tienes un hijo o tu esposa o quizás vivas con tu mamá, te sientas a dialogar o le metes tres batazos así lo mates. Ahí se está tomando el principio de defensa propia. Claro, y yo estoy hablando de violencia, ¿te acuerdas? Que es mala para la sociedad. ¿Qué cambió? Sí. ¿Qué cambió? Sí, La claro, y tú tienes circunstancia. razón. Exacto. Entonces, si te fijas que esa palabra mala es muy variable, ¿no te parece? Sí, claro, sí, señor. Cierto que sí, y en derecho tienes que tener muchísimo cuidado, y no solo en derecho, profesionalmente tienes que tener muchísimo cuidado con esa palabra, ¿no te parece? Porque yo en un principio empecé diciendo que la violencia era perjudicial, pero luego te empiezo a mostrar, yo sé que son casos extremos, pero te empiezo a mostrar cómo la violencia puede ayudar también. Pero entonces usted me va a decir, no, profe, pero cumple unas condiciones. Exacto, pero la violencia es necesaria en algunas condiciones. ¿Matar es necesario? Es necesario, sí, porque Pero hay, debe no cumplir recuerdo, unas condiciones, ¿cierto? sí, hay un artículo en la Constitución Y que un le da el poder de las contexto. armas a las fuerzas militares Y para ahora te voy a ejecutar. decir una cosa. Lo que una acción, lo que una acción puede ser perjudicial para nuestra sociedad,
puede ser beneficiosa para otra. ¿No te parece? Sí, claro. Derrocar Sí. todos esos dictadores Por es ejemplo, muy bueno. ¿sí o no? ¿Sí Sí, o no? claro. Y obviamente con el diálogo no creo que se pueda derrocar un dictador. Salvo Gandhi, que pues ya sabemos que, yo no sé, a veces digo que son seres de otro lado, hombre. La figura de Gandhi y todo lo que hizo allá en la India, ¿no? Sí, y bueno, también este otro señor, Nelson Mandela, tratar de unir Inglaterra, otra vez Inglaterra, con Suráfrica, ¿no? Entonces, todas estas situaciones que pues son muy dados los casos en los que casi no, pero hay otros en los que pues entonces, fijémonos que la palabra mala va a ser siempre ruido. Entonces, en esta tesis vamos a quitarla. O sea, no sé, es que aquí no sé por qué, muy bien la posición de estar en contra de la pena de muerte, pero dígame por qué es mala. O sea, tratemos de buscar algo más puntual. ¿No le parece? La pena de muerte, ¿qué diríamos? Que la pena de muerte no es una solución No soluciona. ¿Y si ve? ¿A qué? ¿Qué no solucionaría? al castigo de delitos. Y podríamos mejorarla más, ¿sí o no? Pero ya estamos diciendo que la pena de muerte no debe ser una solución para. O sea, nos tocó ampliarla. Cuando yo digo algo así malo, ¿qué es malo? Mira, lo que malo para mí no es malo para ti. Por ejemplo, a mí la avena me causa, o sea, yo no la puedo tomar, intolerante, pero la avena para otra persona es buena. O sea, eso, el término malo, en un profesional, yo siempre les recomiendo, chicos, quitémonos eso de ser malo o ser bueno. ¿Por qué lo digo? Y más en términos de derecho. Porque el ser humano es una línea de arcoíris basados en todos los grises, ¿o yo? O sea, entre aquí está la maldad pura y aquí estamos nosotros y aquí está todo lo que somos. Y estamos metidos en todos esos caminos. O sea, decir malo o bueno es muy infantil. Para esto siempre tomo un ejemplo, la película Intensamente. Cuando ustedes se ven a Intensamente, la número uno, la primera parte, la primera película, las películas son buenas, a pesar de que sean infantiles, me da pie para ese ejemplo. Cuando te ves la película Intensamente, Riley, Riley, nuestra personaje principal, tiene solo cuatro emociones, que es tristeza, alegría, ira y hay otra que no me acuerdo cuál es. Se me olvidó la cuarta, solo cuatro emociones, porque Riley es una niña que va a empezar a pasar a la adolescencia y es una niña. Así que la alegría es lo que inunda toda su, digamos que espacio cognitivo. La película es muy bien pensada, es una película muy bonita en ese sentido. Jamás pensé que las emociones se fueran a describir tan sencillo y tan agradable. Pero Riley en la segunda parte, Riley pasa a la adolescencia, así que llegan nuevas emociones y a su vez nos deja esa enseñanza de que obviamente a medida que vamos creciendo, las emociones se vuelven una situación difícil para nosotros los seres humanos y hay emociones que no somos tan, o sea, que no son tan sencillas de expresar. Unas emociones que a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que somos más densos que esas cuatro emociones que cuando estábamos niños. Ojalá toda la vida fuera así. Entonces al niño, usted se ha visto que las películas de infantiles en muchas ocasiones solo se les plantean dos opciones, el malo y el bueno, no más. Precisamente para empezar a decirle al niño que hay emociones y que son sencillas por el momento. Es ahí el poeta, ¿no? Que lucha con esas emociones que son profundas y densas y que tiene que tratar de darles una figura desde las palabras o las películas, en ocasiones las películas buenas. No sé si es a medida que los años avanzan conmigo, por ejemplo, les voy a dar el caso ya, no, más bien sigamos acá. Las películas avanzan hacia la profundidad y me gusta cada vez más la psicología de los personajes en donde tienen que luchar contra sus propias emociones. Para mí, ¿no? Obvio, las películas de acción también son bonitas, pero me dejan pensando más las otras. Las películas de personajes y psicologías de los personajes, porque se vuelven más profundas y más complejas y uno dice, órale, es cierto, tenía que decidir. Y decidió por este lado porque esa era su naturaleza, no podía hacer otra cosa. Sí,
Entonces son situaciones de malo y bueno que yo les recomiendo como profesional no tener, ¿no? O sea, el Estado es malo. No. Muestre las situaciones en las que el Estado no debió tomar esas políticas públicas. Es que toda la reforma X es mala. No, muéstrame artículos donde no sea apropiado. No me digan que toda es mala porque entonces tienes que argumentar que todos los artículos deben cambiarse. Y eso yo no creo que usted lo esté haciendo. Entonces eso es lo que pasa. Miremos otra tesis acá que podemos plantear. El cambio climático es un problema importante. ¿Se acuerdan que yo les dije lo de tesis obvias? Esta es una. Y no solo es obvia, también es vacía. ¿Por qué es vacía? Porque yo le puedo hacer preguntas. Miremos a ver. Esta es muy obvia. Cambio climático sí es un problema importante. ¿Pero por qué es muy obvia? porque es algo que nos afecta a todos. Ajá, exacto. ¿Y hacia dónde yo la puedo dirigir? Porque yo puedo hablar del cambio climático En desde su muchos carrera. aspectos, Ujú, pero Fabián, definamos uno. Yo les puedo decir la- algo. Las políticas medioambientales, ¿qué opinan ustedes? mm, pues depende de las políticas medioambientales, pues que digamos que Vamos a hacer lo- suposiciones, porque obvio no hemos leído sobre el tema, ¿no? hay que, por ejemplo, la preservación de los parques naturales Nos para metemos con evitar, parques naturales, ¿sí? Por para un lado. evitar, para evitar que grupos narcotraficantes y guerrilleros no siembren Mira por cultivos dónde nos están. ilícitos Sí, tal cual. dentro de esas. Pero si ve cómo eh, te fuiste ya por una rama concreta, Fabián, concretísima. Ahí ya tienes listo para empezar a redactar tu tesis. Entonces, las políticas medioambientales deben ser más severas o deben hacerse esta, para que los grupos, de una vez tiene que ampliarse. Si entendiste ya hacia dónde, al punto que yo quiero llegar, ojalá Jency y Allison también estén muy pendientes. O sea, podemos llevar las políticas medioambientales por el lado, podemos llevar las políticas medioambientales sobre el rigor para ciertas empresas. Para unas empresas muy linda, muy bonita, pero para otras empresas se hace la de la vista gorda. Sí, la vista gorda. Entonces, miremos entonces, por ejemplo, empresas multinacionales a nivel mundial que están aquí en Colombia, no, internacionales, que están aquí en Colombia, las bebidas azucaradas internacionales, por ejemplo. Si se les Pepsi, aplica o, Coca-Cola. ejemplo. O es que acá estoy tratando de no nombrar para que YouTube no me ponga problemas, porque a veces, sí, a veces me pone problemas. Me siento como en el Gran Hermano. No puede uno hablar de sus patrocinadores porque vaya. Entonces, sí. Entonces, hacia allá, hacia la minería, por ejemplo. La vista gorda. Entonces sí. Puedes abarcar muchos temas porque el tema se da, pero es una perogrulla ahí en este punto, ¿no? Jamás voy a decir que su tesis es mala, porque no puedo decir que su tesis es mala, puedo decir que su tesis está vacía, que su tesis es débil, pero su tesis yo no voy a usar la palabra malo ni bueno porque ya les acabo de decir, para mí es algo como muy, desde la profesión es algo muy, muy infantil, diría yo. Algo que cuando lee un libro y dice, es interesante. Hombre, si usted estudió literatura, ¿por qué me dice que un libro es interesante? Es lo último que debe decir. Por favor, puntualmente me dice. Si a usted no le agradó el libro, dame los puntos propios para decirme que no es un libro apropiado, ¿no? Miren esta, el acceso a la atención médica es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado, ya que esto no solo mejora la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino que también contribuye al desarrollo social y económico de la sociedad en general. Miren esta tesis a diferencia de las otras. ¿Se diferencian? ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro, total. Es más puntual, más específica. ¿Cierto que sí se diferencia? ¿Cierto que sí se diferencia? ¿Cierto que sí hay algo? Primero, nada más en forma, mujeres, que casi no me están hablando de nada, ojalá estén bastante pilosas. Ya terminamos con este, no te afanes. Mire, en términos de forma, esta es una frase, y eso que está
en PowerPoint y en grande. Estas son 4 renglones. Entonces, eso es lo que quiero que empiecen a ver. Yo no puedo tratar de ser concreto con pocas palabras. Yo tengo que ser concreto con, en Word, por ejemplo, con renglón y medio. No me vayan a sacar un párrafo, no, por favor, en Word no. Pero si son 2 renglones, a veces pueden llegar a 3 renglones. Una tesis para un ensayo. Entonces, por favor, no me saquen con 5 palabras, acá 6 palabras y ya es una tesis. No, traten de ser muy puntuales. Y para ser puntuales necesitamos leer. Por ejemplo, si tú querías estar a favor del aborto, necesito leer sobre el aborto para saber en qué casos sí, qué casos no. Ahora, ¿qué está ya normalizado? ¿Sí? O sea, la ley del aborto, ¿cómo está en Colombia? Necesito primero saber cómo está, porque yo digo, estoy a favor del aborto, y yo te digo, oye, ya está aprobada la ley del aborto. En Colombia se puede abortar desde hace muchos años. Es más, hay una sentencia que te permite intervenir un embarazo en la semana 24. Y usted no lo sabía porque no ha leído. ¿Listo? Los videojuegos son buenos para los niños, igual que la de arriba, ¿no? Ah, bueno, se me olvidó decirles. Acá lo que me están diciendo es que si usted tiene una buena atención médica, va a haber un desarrollo social y va a haber un desarrollo económico. O sea, Colombia económicamente podría ser mejor. Increíble, me gusta esta tesis por eso. Los videojuegos son buenos. ¿Esto qué es? Igual que la de arriba, ¿no? Pero si yo digo los tipos de videojuegos, la edad de los niños y digo qué desarrolla, cambia, ¿no? Sí. Los videojuegos de estrategia desarrollan la capacidad cognitiva en niños de 12 años si se exponen solo 1 hora al día, a la semana. ¿Cómo? ¿Sí ve que cambió? Entonces, no te voy a decir nunca que la idea está mal, ¿no? Porque todos los temas pueden hacerse de tesis. Puedes poner el dedo en la llaga con el tema que tienes, pero lo que sí tienes que hacer es arreglar esa tesis. Miren la de la pena de muerte ya mejorada. Mírenla aquí arriba. La pena de muerte no solo es inhumana e injusta, mire que tiene la misma posición que le mostré allá, ¿no? La pena de muerte es mala para la sociedad, sino que también es ineficaz como medida disuasoria y puede resultar en la ejecución de personas inocentes, por lo que debería ser abolida en todo el mundo. Y yo acá siempre les sigo a mis estudiantes, quitemos todo el mundo porque mi ensayo no me da pie para todo el mundo. Y quitemos ser abolida porque en Colombia todavía no se ha aprobado, creo yo, ¿no? Entonces, por lo que no debería aprobarse en Colombia, paro de contar. Pero miren cómo una tesis bien redactada, obviamente tiene que ser concreta y debo, pues, obviamente, aumentar, aumentar el texto como tal. Muchachos, ahora sí, quiero que dejarlo como una tarea, no tarea curricular como tal, sino extracurricular. Y para la próxima semana, porfa, como no les voy a dejar tarea en el módulo esta semana para que lleguemos y como que volvamos otra vez a tomar, tranquilos que a mí el tiempo me va a alcanzar, a ustedes también. Y lo más lindo de este módulo es que los trabajos no son extensos. Y lo más lindo no es el profesor, sino que el profesor deja 8 días para esos productos sencillos. En serio, son sencillos. En serio, no lo digo, yo sé que los profesores solemos decir, todo eso es muy fácil. Y el estudiante dice, no, sí son, sí son sencillos para realizar. Ya ustedes se han mirado, ya sondearon y se dieron cuenta. Hay una promesa, en la siguiente clase ya todas las calificaciones están al día. Así que pues podrán ver sus notas. Listo, chicos. Entonces van a tomar un derecho fundamental. Pueden hablar con el de constitucional. Eso les pueden ayudar porque los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución, ¿no? Eso lo deben saber. Y generalmente son los primeros. Los primeros están consagrados ahí. Y tiene una razón de ser con la normatividad internacional. ¿M? Oye, nuestra constitución es muy bonita, no es fea. Van a tomar un derecho fundamental, el que ustedes quieran, y van a tomar un subtema de ese derecho fundamental. Puede ser la libertad de culto, libertad de expresión, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, vida, ta, 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 ta. Miren dónde está consagrado en la Constitución, por favor. Tienen que, ¡ay, la igualdad! Sí, pero ¿en qué?
en qué artículo de la Constitución está? Mírenlo, por favor. Es que como es un derecho fundamental, no me van a sacar de tajo la Constitución. Y de ese derecho lo van a dividir, lo van a subdividir en un subtema, perdón, en un subtema, ¿sí? El macrotema, derechos fundamentales, y el subtema ya es hacia donde ustedes se van a ir. Por ejemplo, yo aquí les doy aquí a ustedes un ejemplo y tienen este video que voy a montar en el aula. Yo quiero elegir, por ejemplo, la libertad de expresión en la red. Y quiero hablar de los límites de la libertad de expresión en la red. Es decir, yo en mi Facebook no puedo estar poniendo en mi muro, ¿sí? Una opinión sobre un grupo minoritario y que sea transmisora de odio, ¿sí? Yo no puedo estar poniendo eso, porque ya pasa el límite de la libertad de expresión y estoy proclamando odio y eso ya pasa al otro lado, así que tengo que ser censurado. ¿Mm? Sí, yo tengo derecho a expresarme, pero cuando es incitar al odio para un grupo minoritario, sean personas de color, sean personas de religión, sean personas de X afinidad política, ahí ya tiene que caerme la ley encima. Así sea mi perfil de Facebook. ¿Sí? ¿Sí ve cómo lo divide en un subtema? Por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad. Muy bonito pero ojo, 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 ojo. En los manuales de convivencia, ¿por qué no me dejaban ir con el cabello largo? ¿Si era válido o no era válido? ¿Sí ven? Y mira que se van a encontrar con cosas, situaciones difíciles. Por ejemplo, yo le dije a un estudiante, los hijos son del Estado. Entonces me dice la estudiante, ¿está seguro, profe? Le dije, no, no estoy seguro, busca. Busca porque cuando yo no estoy seguro, pero mira a ver, porque ella va a hablar sobre las transfusiones de sangre en los chicos. ¿Sí? Cuando la libertad de religión, ¿sí? La libertad religiosa, la libertad de culto, debe eliminarse por el derecho a la vida. Ella está en eso. Oye, y encontramos de que no, los hijos no son del Estado. No hay ninguna ley que lo diga, pero sí el Estado puede hacerse cargo de los hijos de las personas. Puede hacerse cargo. Entonces, implícitamente sí está enmarcado, pero explícitamente no hay ninguna ley que diga eso. Yo, ve. Entonces, cuando uno está leyendo sobre, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad y dice, es que a mí no me dejaban entrar con las uñas pintadas, eso es un absurdo. Yo me tenía que cortar el cabello, yo no me podía poner un piercing, es una acción. Pilas, lean sentencia, chicos. Yo se lo digo porque estoy en el campo de la educación. Chicos, si sabían que hay colegios en los cuales las señoritas van con una falda corta y el juez dice, tiene que ir con la falda larga, me hace el favor. Y muchas sentencias que fallan los jueces a favor de los colegios. Pero también hay sentencias que los jueces fallan a favor de los chicos. Búsquenlas. Interesante que se metan también en ese medio, ¿no? Por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres. Si ustedes quieren trabajar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, o puede ser, por ejemplo, libre desarrollo de la personalidad. El subtema puede ser empresarial. Por ejemplo, tengo mis tatuajes y no me contratan, a pesar de que dentro de mis funciones los tatuajes no impidan mis funciones. Pero entonces todavía en Colombia se sigue teniendo ese sesgo, ¿sí? El derecho a la vida, el derecho a la salud, no sé, elijan cualquier derecho fundamental, elijan un subtema. Ayúdense con el profe de constitucional. Es más, si quieren elegir un tema penal y el profe de penal también les ayuda y da pie para abrir esos diálogos, profe, es que en comunicación nos dijeron que escribiéramos y yo tengo este, ayúdenos o sea, ayúdeme a, ¿sí? Y por favor, van a empezar a diseñar la tesis. La tesis no debe pasar, ojo, de 2 a 3 renglones, que no pase de ahí. Me la pueden hacer llegar por WhatsApp y yo se las puedo ir corrigiendo. ¿Listo? Se llegará un momento en el producto 4 que yo digan, muéstreme la tesis. Si no la tienen, le va a tocar empezar a hacerla. Entonces, vayan adelantando ese trabajo. 2 o 3 renglones, no es más. ¿Listo? Y básense en las que vimos hoy. Ahí van a quedar en el video. Chicos, vamos a parar hasta ahí. Ya no los entretengo más. Y mujeres. Entonces, muchísimas gracias. Fue la clase de hoy. Me quedo entonces